Gracias al Señor. Entonces yo quisiera que me acompañen, por favor, a leer un pasaje en el libro de Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 hasta el 27. Santiago 1, 19 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. En esta mañana, antes de iniciar con el tema, quiero compartir con ustedes un video que me llegó al chat. Quiero aclarar que es un video utilizado como un programa o dentro de un programa de automotivación. Sin embargo, todos estos programas y todas estas cosas utilizan principios fundamentales de Dios y de la palabra para fines comerciales, para fines particulares, sencillamente para llenar espacio o para cualquier cosa. Pero vamos a tomar lo bueno de este video en esta mañana y vamos a aplicarlo a nuestras vidas desde el punto de vista espiritual. Te le voy a pedir a Willy que ponga el video. Fue invitado al velorio de su peor enemigo. Cuando se acercó a ver el ataúd, se quedó sin palabras. Un día, estaba con mis compañeros de trabajo volviendo del refrigerio de la oficina, cuando de repente encontramos en la recepción un enorme letrero en el que estaba escrito: ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Está invitado al velorio en el gimnasio. Al principio todos expresábamos con tristeza por la muerte de uno de nuestros compañeros, pero después comenzamos a sentir curiosidad por saber quién era la persona que estaba impidiendo el crecimiento de todos en la empresa. La agitación en el gimnasio era tan grande que fue necesario llamar a los de seguridad para organizar la fila en el velorio. Conforme las personas iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba. ¿Quién será el que estaba impidiendo mi progreso?, pregunté cuando estaba en la fila. Otro compañero dijo: qué bueno que el infeliz murió. Ya ves, la gente envidiosa termina de esta manera, decía otro. Uno a uno, los empleados agitados, nos aproximábamos al ataúd mirando al difunto. Una vez ahí, nos quedamos unos minutos más en el absoluto silencio, como si nos hubiesen tocado en lo más profundo del alma. Pues bien, en el fondo del ataúd había un espejo. Todos los que mirábamos dentro nos veíamos a nosotros mismos, y junto al espejo vimos el siguiente letrero: solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, tú mismo. Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú eres el único responsable de tus resultados. Eres la única persona que puede influenciar tu felicidad y tu éxito. Eres la única persona que puede ayudarte. Al final, recuerdo que todos nos quedamos en silencio, haciendo un nudo en la garganta. Moraleja:
Cuando las cosas no salen como queremos, muchas veces buscamos culpables en vez de hacernos responsables. Nos ponemos en plan víctimas y pensamos que la culpa es de todos, menos de nosotros mismos. Culpamos a la familia, culpamos al gobierno, culpamos a la empresa, culpamos a la situación. Tu vida cambia cuando tú cambias. Así que deja de ponerte excusas y empieza a tomar acción. Si no tienes estudios, empieza a estudiar. Si te falta preparación, empieza a prepararte. Si hay crisis, reinvéntate y busca nuevas formas de generar ingresos. Si te faltan contactos, busca la forma de hacer esos contactos. No te quedes de brazos cruzados creyendo que eres una víctima. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. Pequeños cambios hacen grandes diferencias. Si nosotros cambiamos ciertos hábitos que no nos favorecen por hábitos saludables, nuestra salud mejora, nuestro estado de ánimo mejora, nuestro día a día cambia y por consiguiente nuestra vida cambia y nuestro mundo también. Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar donde quieres ir, nadie más. Les Brown. Pues ese es el video que quería compartir. Me llamó mucho la atención que el único que limita tu crecimiento eres tú mismo. ¿Es aplicable esto dentro del mundo espiritual para nuestras vidas espirituales? Vamos a ver en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, si es aplicable o no es aplicable. Pero yo creo que así, de la misma manera como los empleados de esta empresa tomaron el ejemplo del espejo para reflexionar, así nosotros esta reflexión nos puede servir para traer un cambio a nuestra vida. Lo primero que tenemos que considerar es cuál es el espejo donde nosotros nos debemos mirar. Nosotros no necesitamos pararnos frente a un espejo físico para ver lo que necesitamos cambiar. Dios nos ha dejado a nosotros un espejo en el cual tenemos que mirarnos para cambiar nuestra vida. Y los únicos que retenemos nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Los únicos que retenemos nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Hermanos, han pasado 9 meses ya, estamos prácticamente entrando al 9º mes, 8 meses del año. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuánto creciste en tu vida espiritual en estos 9 meses? O en estos 8 meses. Reflexiona, ¿cuánto creciste? ¿Qué avances has logrado? ¿Qué cambios se han producido en tu vida? ¿O seguimos pasando por la misma rutina de todos los días y no vemos que haya un cambio significativo en nuestra vida? Reflexiona por un momento. Reflexiona. ¿Cuál es el espejo donde debemos mirarnos? Dice la palabra del Señor en el pasaje que leímos: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira en la perfecta ley, el que se mira en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Dice la palabra del Señor en San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Yo voy a decir, dijo entonces Jesús a los americanos que habían creído en él, a los bolivianos que habían creído en él, a los cubanos que habían creído en él, a los salvadoreños que habían creído en él, a los colombianos que habían creído en él. Dice la palabra del Señor: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ese pasaje lo conocemos. Pero la pregunta es, ¿has logrado libertad este año, en estos 8 meses que han pasado? ¿Has logrado libertad en áreas que son críticas en tu vida y que te están
están deteniendo y no te están permitiendo crecer en la vida? Piensa por un momento. La clave es permanecer. No olvidarnos de la imagen descriptiva que nos da la palabra de nosotros mismos. No olvidándonos de la imagen descriptiva que nos da la palabra de nosotros mismos. Obviamente, para poder tener una imagen descriptiva a través de la palabra del Señor, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra del Señor. Es buscar esa imagen nuestra en la palabra del Señor. Pero si no la estamos leyendo, si no estamos buscando al Señor a través de su palabra y la oración, entonces no tenemos una imagen descriptiva de nosotros mismos. Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que crecer en la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Pero dice que la imagen de Él tiene que formarse en nosotros. Pero ¿conocemos realmente la imagen de Jesucristo? ¿O estamos con el pensamiento de la imagen que está grabada en un cuadro que tenemos colgado en la casa? ¿Cuál es la imagen perfecta de Jesucristo? ¿Cómo es el carácter de Jesucristo? Eso es lo que tenemos que descubrir en la palabra de Dios. En la medida que descubrimos eso en la palabra de Dios, vamos a poder ver el reflejo en nuestra vida. La palabra de Dios es como una cámara fotográfica. Es como una cámara fotográfica. Entonces yo te diría en esta mañana, ¿cuántos selfies que están tan famosos? ¿Cuántos selfies al día te tomas en la palabra del Señor? ¿Cuántos selfies? ¿O nunca te has tomado un selfie en la palabra del Señor? La palabra del Señor te describe. La palabra del Señor te enseña. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se miró en un espejo y se olvidó de su rostro natural. Ahora, muchas veces nosotros, hermanos, pasamos tiempo en el espejo mirándonos el rostro natural. Y no podemos olvidarnos especialmente de algunos aspectos de nuestra vida, de algunos aspectos de nuestro rostro. Yo tengo un lunarcito aquí. Y yo siempre me recuerdo que aquí tengo un lunar, ¿verdad? Me han dicho que me lo quite, pero no me lo quito. No me lo quito porque fue el lunar con que me conquistó Mary. Dijo, ese lunarcito que hay en tu mejilla. ¿No? Entonces, por esa razón, nosotros no nos podemos olvidar de nuestro rostro natural. Ahora nos olvidamos de nuestro rostro espiritual. Sí nos olvidamos y en algunos momentos de la vida nos olvidamos de tal manera que ni siquiera pensamos en lo que hablamos o lo que decimos. Después que termine el servicio les voy a regalar una leyenda que mandé hacer. Me gustó muchísimo y es para que la tengas ahí en tu heladera pegada. Es un magneto. Al final de la reunión me acuerdo que yo les entregué una a cada uno para que lo tengan en su casa. Porque, hermanos, la lengua es tan violenta que sale de nuestra boca maldición al mismo tiempo que queremos que salga bendición. Y la palabra del Señor dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Y eso es una cosa que tenemos que aprender. Esa es una cosa cuando nuestra lengua se quiere disparar. Frenarnos. ¿Por qué? Porque si nos tomamos la imagen en la palabra del Señor, es para que nuestra vida cambie. Entonces vamos a ver nosotros en esta mañana algunas imágenes descriptivas de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos mientras nos tomamos unos selfies de la palabra. Yo quiero que usted en esta mañana considere si, como dice el dicho corriente, si le hace el guante y se lo chanta, entonces se lo pone, entonces diga, este es el selfie para mi vida en esta mañana. Y voy a cambiar. ¿Verdad? Voy a cambiar. El primero es el orgullo y sus derivados.
El orgullo y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados del orgullo? La soberbia, el engreimiento, la altanería, la altivez, la arrogancia, la vanidad, la presunción. Todos esos son derivados de la palabra orgullo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia con relación al orgullo? Dice Proverbios 6:18, la primera parte: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y lo primero que dice son los ojos altivos, ¿verdad? Muchas veces la gente dice que es la más importante. Yo diría que no. Yo diría que no es la más importante los ojos altivos. Yo diría que es la actitud de tu corazón relacionada con todo lo que se menciona en este pasaje, porque puede ser que tu problema no sea el orgullo, que tu problema sea otro. Pero esta parte de la Escritura te confronta. Esta parte de la Escritura te describe. Si tu problema es el orgullo, ¿verdad? Te describe, te confronta. Entonces, ¿cuál es lo opuesto al orgullo? Lo opuesto al orgullo es la humildad. Uno de los aspectos fundamentales para que una persona se la identifique como una persona humilde es el hecho de reconocer que es orgullosa. Eso es una de las características, porque el problema es que si nosotros no reconocemos que tenemos un conflicto en nuestra vida, a pesar que la palabra de Dios nos describe claramente, entonces estamos deteniendo el crecimiento de nuestra vida. Estamos deteniendo la edificación de nuestra propia vida. Recuérdese que el domingo pasado decía que nosotros somos piedras vivas y que somos parte de la iglesia, que somos parte del edificio de la iglesia. Somos nosotros los que somos parte de esa edificación que el Señor se propone hacer. Dijimos que el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Y nosotros creemos que el Señor, cuando la iglesia esté santa y sin mancha, entonces el Señor va a venir. Entonces no nos espere al Señor, porque el Señor no va a venir nunca si vamos a esperar que la iglesia esté santa y sin mancha. Cuando viene el Señor es cuando hay limpieza y pureza en su casa. Y es ahí donde desciende la presencia del Señor. Obviamente cuando Él venga y seamos transformados, la iglesia va a ser purificada totalmente. Pero la purificación comienza ahora. La purificación comienza precisamente que nosotros nos fotografiemos, que nosotros nos tomemos fotografías en la palabra del Señor y digamos, este es mi problema y yo quiero cambiar. Pero el problema es cuando no nos damos cuenta del problema que tenemos. Y eso es uno de los aspectos fundamentales, que nosotros mismos, así como decía el video, somos nosotros los que detenemos nuestro crecimiento delante de Dios. No es Dios el que lo detiene. No es el diablo el que lo detiene. No es el mundo el que lo detiene. El que lo detiene es usted y yo, porque no reconocemos el error que tenemos. ¿Cuál es otro de los aspectos fundamentales? Decía yo que lo opuesto al orgullo es la humildad, y Jesús lo dijo en Mateo 11:29, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ¿por qué no tenemos descanso en nuestra alma? A la raíz es el orgullo, de la falta de descanso en nuestra alma. Porque si fuésemos humildes y aprenderíamos de Jesús, dice que vamos a tener descanso en nuestra alma. Vamos a tener un alma tranquila, un alma llena de paz, si buscamos realmente implantar la humildad en nuestra vida. El Señor Jesús tenía muchos motivos y razones por los cuales estar orgulloso de lo que era. Era el Hijo de Dios en esta tierra. No tenía ni un pecado. Era el hombre más famoso de su época. Andaba haciendo milagros, señales y prodigios por todos lados. Los demonios se le rendían a él. Tenía todas las posibilidades de decir, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores.
Yo he venido a este mundo y todos los ejércitos de este mundo no son capaces de detenerme. Y es cierto. Pero Él lo llevó, la humildad lo llevó a la cruz del Calvario. Y cuando Pedro le cortó la oreja al siervo de Malco, Él le dijo: ¿tú no crees que en este momento puedo pedir legiones de ángeles que vengan y me defienden? Los tengo a mi disposición. Pero no se trata de eso, Pedro. Se trata que yo tengo que cumplir con la palabra de Dios. Tengo que ir a la cruz del Calvario. Como oveja, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hizo, y el ejemplo lo tenemos. El ejemplo lo tenemos claro, lo tenemos delante de nuestros ojos. Ese es el modelo que debemos seguir. Nuestro carácter, mientras más día nos apegamos a la palabra y hacemos lo que está establecido en la palabra de Dios, nuestro carácter va a ser cada día más semejante al carácter de Jesucristo. Pero eso es lo que tenemos que ver. Si en esta mañana, si el selfie de esta mañana, si la fotografía de esta mañana que da la Sagrada Escritura es un conflicto en tu vida, decide renunciar hoy mismo a ese selfie y pon como selfie la humildad de Cristo. Cámbialo, reemplázalo. Recuérdese que el orgullo es pecado delante de Dios. Entonces quite eso de su vida y ponga la humildad, que es lo que Cristo demanda de nuestras vidas. Y Él nos dio el ejemplo que sí se puede hacer. Cristo fue un hombre sujeto a todas las pasiones que usted está sujeto. Él fue expuesto a todas las pasiones, pero fue sin pecado. Ahora, que nosotros portamos el pecado, eso muchas veces, hermanos, lo tomamos como un pretexto. Es que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y por lo tanto nosotros no podemos ser como Jesús. La palabra del Señor no dice que vamos a ser como Jesús, dice que vamos a ser semejantes a Él. Y cada día podemos ser mejores. Otro aspecto importante que quiero considerar en esta mañana es la mentira y sus derivados. La mentira y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados de la mentira? El embuste, el engaño, la farsa, el cuento, la exageración, la excusa, la falacia. Todos esos son derivados, y yo diría ahí que ahí entra también el chisme. ¿Por qué? Porque el chisme es precisamente la falsificación de la verdad. Entonces todas esas son derivados de la mentira. Ahora, ¿qué dice la Biblia con relación a la mentira? Vamos a ver qué dice la Biblia con relación a la mentira. Dice el mismo Proverbios 6:18, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Hermanos, nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda con relación a la lengua mentirosa. Porque lo que voy a leer enseguida, hermanos, es terriblemente fuerte. Es terrible, es uno de los pasajes más terribles de la Sagrada Escritura. Fíjese bien lo que dice en San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿A quién le estaba hablando? A los religiosos de aquel tiempo. A los religiosos que le dijeron a Jesús que era hijo del diablo. Y aquí dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y de vuestro padre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué digo que esto es terriblemente fuerte para nosotros? Una cosa, hermanos, es que alguien por ahí diga una exageración, que alguien por ahí diga
algo que no es cierto, alguna falacia o algo así. Pero hermanos, tener una conducta de mentira, mentir constantemente, eso es un conflicto serio. ¿Por qué razón? Porque ya dice la palabra que si tú practicas la mentira, eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Dice, cuando habláis mentira, habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira, padre de los mentirosos. No podemos vivir practicando el pecado de la mentira. Si somos hijos de Dios, no podemos vivir practicando el mensaje, el pecado de la mentira constantemente. Hermanos, tenemos que reflexionar si ese selfie le hace a usted en esta mañana, si es lo que identifica su vida en esta mañana, es urgente y necesario que usted se arrepienta de este pecado. Porque es más, hermano, hay pecados en la Sagrada Escritura que son mencionados, y muchos pecados son mencionados, y la Biblia está llena de mandamientos que están en contra del pecado. Pero hay pecados que están establecidos con sanción en la palabra de Dios. Y uno de esos es la mentira. Apocalipsis 21:18 dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los mentirosos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Tenemos que tener muy en cuenta, si ese es el selfie que le ha tocado de la palabra, debe renunciar a la mentira hoy mismo. Ahora mismo debe ser libre del pecado de la mentira. Hermanos, todos nosotros mentimos, todos nosotros exageramos, todos nosotros. Pero una cosa es hacerlo de esa manera y otra cosa es una constante en nuestra vida, una práctica permanente en nuestra vida de la mentira. Eso es bien serio, es grave delante de Dios. Ahora, lo opuesto a la mentira es la verdad. Todos lo sabemos, que lo opuesto a la mentira es la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con vuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué dice? Desechando la mentira, hablad verdad en vuestros corazones. Hablad verdad en vuestros corazones. Entonces, si usted tiene un problema con la mentira, que se le grabe esto en su corazón, que usted debe reemplazar la mentira total y definitivamente por la verdad. No puede seguir practicando la mentira. No es que es para salir del paso, no es que es una excusa, no es que es para llamar la atención, no es por nada, hermanos, por nada. Tenemos que renunciar. El espejo es la palabra del Señor. El tercer aspecto es la incredulidad y sus derivados. ¿Cuál es la incredulidad y sus derivados? La duda, la negación, la desconfianza, el escepticismo, la sospecha. Esos son los derivados de la incredulidad. No, déjeme primero que yo pruebe. Déjeme primero que yo investigue. No, déjeme primero que yo lea alguna información adicional. Usted tiene todo el derecho, hermanos. Usted tiene todo el derecho de investigar todo lo que usted quiera investigar. Pero cuando la palabra del Señor nos dice algo, no tenemos derecho a investigar nada. Tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice. Eso tenemos que creer. Lo que es una evidencia a través de la palabra de Dios. Lo que es una evidencia en nuestras vidas. Eso debemos creerlo. ¿Qué dice la Biblia con relación a la incredulidad? Aquí hay dos aspectos muy interesantes que yo quiero que analicemos en esta mañana. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
la incredulidad. En primer lugar, el libro de los Hebreos está hablando a la iglesia. No está hablando al mundo. Está hablando a la iglesia. La incredulidad puede apartarte del Dios vivo. Comenzar a ponerle peros a Dios. Cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Creer que la palabra de Dios en ciertos aspectos no es para este tiempo. Creer que lo que dice la palabra no es de esta forma porque un teólogo fulano dijo que no es de esta forma. Todo lo que está en la palabra de Dios está vigente para nuestros tiempos. No podemos cuestionar la palabra de Dios. No podemos estar pensando ni dudando de que lo que está en la palabra de Dios es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Si no lo entiendo, si no sé cómo procede, si no sé qué es lo que debo hacer, tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Dios y clamarle que Él nos revele, pero clamarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que Él nos revele, que Él nos muestre la realidad. Dice la palabra del Señor que nosotros clamemos a Él y que Él se revelará a nosotros. Y cuando habla la palabra del Señor de clamor, está hablando de involucrar absolutamente todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para clamarle a Él, para que Él se nos revele a nosotros. Ahora, eso de que Él se nos revele, yo he escuchado muchas veces hasta pastores que dicen, no, ya la palabra está revelada y no necesitamos más revelación. Pues la palabra está revelada y fue revelada para la humanidad, pero dice la palabra del Señor que hay muchas cosas que aún están encubiertas a nuestros ojos. Está revelado el conocimiento general de la palabra. Pero una cosa es el conocimiento general de la palabra para que por ella lleguemos al entendimiento de Dios. Y otra cosa diferente es que nosotros recibamos la revelación de esa palabra para nuestra vida y lo llevemos a la práctica. Lo opuesto a la incredulidad es la fe. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Pero no estamos hablando de comer ahorita. Sin embargo, dice la última parte del versículo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros objetamos la palabra de Dios, cuando comenzamos a dudar que sea así o de esta o de otra manera, y no buscamos nosotros la revelación de la palabra de Dios y comenzamos a dudar de la palabra de Dios, estamos pecando. Estamos pecando. Dice ahí que todo lo que no proviene de fe es pecado. Estamos ofendiendo a Dios. Porque Dios nos ha dejado su palabra, dice el apóstol Juan, estas cosas han sido escritas para que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo lo que ha sido escrito. Dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo en este mundo, no alcanzarían los libros del universo para escribir todo lo que Él hizo. Pero lo que está escrito es para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y lo que tenemos que hacer es ir a Dios y pedirle revelación. Pedirle revelación para poder entender. Porque, hermanos, dice la palabra en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario de la incredulidad es la fe. Es la fe. Y la vida cristiana es por fe. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Yo compartía hace 2 días atrás con Noé y hablábamos de que cuál es mi tarea, cuál es mi trabajo delante de Dios.
¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer delante de Dios? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer delante de Dios? Lo único que tiene que hacer es pedir y recibir. Pedir y recibir. Entonces él me decía, y la hermana Rosy también decía esta mañana, pero es que hay un periodo de espera y hay que esperar. No, reciba por fe. Crea que está hecho. Crea que está hecho lo que está pidiendo. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidan les será hecho. Y si está alineado con la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer es esperar. Es esperar. ¿Es esperar el crecimiento de la iglesia? Sí, yo tengo que pedir el crecimiento de la iglesia y tengo que esperar el crecimiento de la iglesia, no tengo que recibir el crecimiento. Gracias, Señor, porque esta iglesia está llena. Gracias, Señor, porque tú pusiste aquí 120 sillas. Gracias, Señor, porque tenemos una identificación muy especial con el aposento alto, donde habían 120 personas reunidas orando. Hermanos, el día que esto esté lleno y que las 120 personas estemos reunidas orando, va a ser un día glorioso. Va a ser un día glorioso. Y lo espero. Lo recibo, lo creo. Creo que va a estar así la iglesia. Creo que el Señor va a responder al clamor de sus hijos. Creo que el Señor va a responder con su presencia manifiesta. Ahora, la presencia manifiesta de Cristo puede darse con 20 personas que claman por la presencia de Dios. Y sabe que cuando eso suceda, la gente va a venir porque el Señor la va a traer. Ahora, ¿que tenemos que evangelizar? Sí tenemos que evangelizar. ¿Que tenemos que orar? Sí tenemos que orar. Pero la presencia manifiesta del Señor es lo que hace el trabajo. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio? No somos nosotros los que convencemos. Por eso cuando tú le compartes el Evangelio y te dice... no, es que mira, que yo lo que pasa es que yo creo en la mamita no sé cuánto. Está bien, hermano. ¿Está bien que crea? No, no está correcto que crea, pero no te pongas a discutir, no te pongas a pelear. Ora para que el Espíritu Santo le dé convicción. Ora al Señor para que le dé convicción. Porque es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado. Tú lo que haces es compartir. Ahora, otro aspecto importante que quiero mencionar en esta mañana es el doble ánimo y sus derivados. Y es un aspecto que se manifiesta mucho dentro de la iglesia. Muchísimo. Fíjense, el doble ánimo y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados del doble ánimo? Primero, orar con dudas. Incredulidad. Orar con dudas. Estoy orando al Señor por alguien que está enfermo y estoy dudando en mi mente. Y sabe que una de las dudas que viene a mi mente permanentemente es: ¿será que es la voluntad de Dios que se sane? Sí, es la voluntad de Dios que se sane. Y yo debo creerlo profundamente en mi corazón. Y debo orar sin dudas en absoluto. Estoy sin trabajo, estoy orando al Señor por un trabajo. Pero ¿será que el Señor quiere darme? Estoy haciendo esto, pero será. La duda permanentemente es parte del doble ánimo en nuestra vida. ¿Por qué? Hay otro aspecto más importante que se relaciona con la duda, que es el hecho de que escuchamos, pero no hacemos. Escuchamos, pero no hacemos. Escuchamos la palabra de Dios y no cambiamos nuestras actitudes. Escuchamos una prédica que sí, esto me describió a mí, pero no hacemos nada por implementarlo. Sabemos cosas que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Lo que dice el libro de Santiago. Lo que dice el libro de Santiago. La fe es vana. La fe sin obras es vana, que el tercer aspecto del doble ánimo es tener fe y no tener obras. Es el tercer aspecto del doble ánimo. Tener fe y no tener obras.
¿Qué significa eso? No tener obras significa ser improductivo, significa ser estéril espiritualmente, significa no llevar fruto. Y esto es profundamente serio, porque nosotros queremos glorificar el nombre de Cristo, ¿verdad? Queremos glorificarlo con nuestras vidas en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Que el que lleva fruto es el que glorifica su nombre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, eso es lo que glorifica el nombre del Señor. Eso es lo que glorifica el nombre del Padre, el llevar fruto y fruto permanente. Ahora, la pregunta es, ¿estás llevando fruto? Siempre hemos dicho que hay dos formas de llevar fruto, verbalmente y con nuestra vida, ¿verdad? Nuestro testimonio. Ahora, la pregunta es, ¿estamos llevando fruto? Yo creo que esta parte de este mensaje nos involucra a todos, hermano. Nos involucra a todos. Porque es que no estamos llevando fruto y fruto permanente. Usted me dirá, yo vivo una vida correcta delante de Dios y yo creo que sí, yo estoy llevando fruto. Y es posible que sí. Es posible que usted en lo concerniente a su persona, en lo concerniente a su alma, haya un fruto del Señor. Ahora es posible también que haya un fruto en el cual usted ha caído y está viviendo en una monotonía de ese fruto. Cuando yo llegué a los pies del Señor, el Señor produjo un cambio en mi vida, un cambio profundo. Cuando usted llegó a los pies del Señor, cuando usted abrió su corazón a Jesucristo, hubo un cambio profundo. Hubo un cambio profundo. Pero una cosa es el cambio que generó el Señor cuando vino a su vida, cuando el Espíritu Santo fue derramado en su corazón, y otro es el fruto que debemos llevar día a día en nuestra vida. Todos los días, absolutamente todos los días. Veamos lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí nosotros podemos fotografiarnos y descubrir el motivo por qué de nuestra inconstancia. ¿Por qué comenzamos una cosa y nunca la terminamos? ¿Por qué salimos de un nivel, hoy día estamos arriba y mañana estamos abajo? ¿Por qué vivimos en la montaña rusa? ¿Cómo es que le dice Esthercita a la montaña rusa? ¿Ah? La sacatripa. No. Vivimos en la sacatripa. Un día arriba, al otro día abajo. Otro día arriba, al otro día abajo. ¿Verdad? Hoy día me siento oprimido por el diablo. Ay, es que no puedo. Ay, es que no podía ni levantarme porque Satanás me tenía ahí. Hermanos, la sangre de Cristo lo redimió. La sangre de Cristo está sobre su vida. La sangre de Cristo le da poder. La oración le da poder. La palabra le da poder. Usted se puede parar frente al enemigo. La palabra del Señor dice que Él está bajo mis pies. No me puede apachurrar. No me puede tener por debajo, por el suelo. Porque yo soy hijo del Rey. Yo soy hijo del Señor. No puedo estar sujeto a la opresión del diablo. Tengo el Espíritu Santo de Dios de poder habitando dentro de mí. No puedo estar viviendo en una montaña rusa. Tengo que estar siempre arriba. Eso es lo que Dios me demanda. Eso es lo que Dios me pide. Fíjense, lo opuesto al doble ánimo es el fervor.
es el anhelo, es el esfuerzo, es la diligencia, es el compromiso. Ese es lo opuesto al doble ánimo. ¿Qué dice la palabra del Señor con relación a esto? Fíjese lo serio que es el doble ánimo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto equivale, hermanos, a que el doble ánimo ensucia el corazón del cristiano. Porque la palabra del Señor me dice que debo purificar mi corazón del doble ánimo. El doble ánimo es demasiado dañino para nuestra vida espiritual. El doble ánimo nos paraliza, es como el miedo, nos paraliza, no nos deja avanzar. No vamos ni para atrás ni para adelante. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra del Señor. En todos. En todos tus caminos. Si tienes problemas en tu trabajo, si tienes problemas en tu escuela, si tienes problemas en la iglesia, si tienes problemas en tu hogar, que un día estás arriba y el otro día estás abajo y estás en ese vaivén, eso ensucia, eso mancha nuestros corazones. Y eso dice la palabra del Señor. Limpiad, los de doble ánimo, limpien sus corazones. Arrepiéntanse, en otras palabras, y limpien sus corazones. Y en quinto lugar, quiero compartir la falta de oración y sus derivados. Y yo creo que esto es lo más importante en esta mañana. Por lo menos para mí es lo más importante. Yo no sé si usted tendrá problemas de falta de oración, pero mire lo que dice la palabra. ¿Cuáles son los derivados de la falta de oración? Frialdad espiritual. Debilidad ante la tentación, carnalidad y puertas abiertas al enemigo. Esos son 4 derivados claros de la falta de oración. Frialdad espiritual, debilidad ante la tentación, carnalidad y puertas abiertas al enemigo. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo con relación a la falta de oración? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Este fue el mensaje que el Señor les dio a sus discípulos en el Getsemaní. Ya nosotros desarrollamos un mensaje de las consecuencias de no velar y orar. Ya hicimos un mensaje aquí en la iglesia de las consecuencias de no orar y velar en nuestra vida. Vimos la traición de Pedro, vimos la incredulidad de Tomás, vimos que los discípulos volvieron atrás, vimos una serie de cosas. Y a propósito no mencioné los versículos de la incredulidad. Pero eso es tremendamente importante que lo mencione. La incredulidad es un problema serio de nuestro corazón. Jesús les reprochó la incredulidad y dijo incredulidad y dureza de vuestro corazón. La incredulidad está ligada con la dureza del corazón. Y hermanos, cuando nosotros dejamos que esto continúe y que no haya oración en nuestra vida, el corazón nuestro se va endureciendo. Esto es una experiencia vivida. Es una experiencia vivida. Cuando todos los días la presencia de Dios a través de su palabra y la oración no es parte de nuestra vida, nuestro corazón se va endureciendo y al final terminamos con una conciencia cauterizada, que podemos cometer los pecados más horrendos en nuestra vida y no nos molesta. No nos molesta para nada y creemos que estamos correctos.
Y creemos que eso pasa. Y eso produce la falta de oración. Eso produce la falta de oración en nuestra vida. Ahora usted me puede decir, pero es que yo oro 3 veces al día. Oro en el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Sabe usted que el Señor les habló muy duro a los fariseos, a los judíos que practicaban la religión? Y también les habló a los gentiles que practicaban sus religiones. Y a los fariseos lo que Jesús les dijo fue hipócritas. Hipócritas les dijo en Mateo 6:5. Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las plazas. Somos campeones para orar. Creemos que sabemos orar. Que no necesitamos aprender nada con relación a la oración. Que desde niño fuimos educados. Yo fui educado de niño para aprender a orar. Y oré. Y pasé por iglesias donde había mucha oración. Donde se oraba 24 horas al día. Pero ¿sabe qué? Una cosa, mi hermano. Si algo he aprendido en mi vida, es que la oración que no tiene la presencia de Cristo, no tiene ningún efecto. Tenemos que buscar la presencia de Cristo. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo cuando estamos orando. Tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay una sola razón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos sin decirles. Entonces, ¿cómo queremos que nuestra oración llegue al Padre? Si vamos delante de la presencia de Dios y nunca siquiera le decimos, Señor, perdóname por los pecados que he cometido. Quiero entrar a tu santa presencia. Quiero estar en tu santa presencia. El Señor abrió el velo de par en par para que tú puedas entrar al lugar santísimo, para que puedas estar con Él, para que puedas ver su rostro, para que puedas ver su gloria. Y sin embargo, nosotros nos entramos como cerdos a la presencia del Señor, cargados de pecado, y no somos capaces de decirle al Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Quiero estar en tu presencia, quiero adorarte, Señor. Quita toda esta escoria de mi vida. El salmista David decía, escudriñame, Señor, escudriña mi corazón. Ve si en él hay camino de perversidad, llévame por el camino eterno. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías dice, si mis pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la promesa del Padre, esa es la promesa de Dios. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana. Pero eso representa humillación, eso representa arrepentimiento profundo. Para que el Señor pueda obrar, para que el Señor pueda manifestarse en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Dice el Señor que los gentiles creen que por sus palabrerías van a lograr lo que están pidiendo. Porque somos elocuentes, porque sabemos adornar nuestro lenguaje. Eso, mi hermano, no le impresiona a Dios para nada. Lo que a Dios le impresiona es un espíritu, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios ve con buenos ojos. Que nos arrepintamos profundamente. La oración es la conexión que nos lleva directamente al trono de la gracia. Nos lleva directamente al trono de la gracia.
Es el camino para llegar al Padre. Es lo que debemos hacer todos los días. Si hemos descubierto realmente que Dios es nuestro Padre, si realmente reconocemos la paternidad de Dios, si identificamos la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Saben una cosa? En este momento viene algo a mi mente. Todos los días escucho en mi casa, cuando mi nieta despierta, dice, papá, mamá. Si no están en su cuarto con ella, papá, 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 ya voy. Cuando nos levantamos cada mañana nosotros y le decimos, papá, 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 quiero hablar contigo, papá, quiero verte, papá, quiero hablar contigo, quiero estar en tu brazo, papá, quiero que tú me arrulles. Papá, te amo, papá, te amo, papá, papá, te amo por lo que hiciste por mí, papá, te amo porque tú me amaste primero. ¿Cuál es nuestra relación como hijos con nuestro Padre? ¿O le hemos dado la espalda como aquellos niños resentidos porque el papá se fue de casa y no quieren hablar con papá? Pero yo quiero decirte una cosa, tu padre nunca se ha ido de casa. Él te está esperando con los brazos abiertos cada mañana. Él te extraña cada mañana cuando sales corriendo para el trabajo sin decirle, papá, buenos días. Siquiera, papá, buenos días. Papá te extraña, papá te ama. Papá quiere darte todo lo que tiene para ti en este día. Él tiene bendiciones nuevas para ti cada día. Y Él quiere dártelas. Él quiere dártelas, pero Él no escucha tu voz diciendo, papá, papá, dame lo que yo necesito, lo que yo quiero. Máximo le decimos, papá, dame la comida del día. O le decimos, gracias por esta comida. Y muchas veces le decimos, gracias por esta comida que me conseguí. Papá te ama. Papá te espera. Si este selfie identifica tu vida, pídele perdón a Dios, amigo. Renuncia a la falta de oración. Renuncia a la falta de oración. Dile al Señor que lo necesita, que no puede seguir gobernando más tu vida. Nosotros hicimos un pacto con Dios cuando lo recibimos en nuestro corazón. Cuando usted repitió esa oración de fe, dijo, Señor, yo te necesito, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hicimos un pacto con Dios y Él hizo un pacto con nosotros. Él aceptó nuestra oración. Y el pacto de Dios nunca Él lo ha roto. Pero nosotros sí lo hemos roto. Porque el pacto de Dios, de que sea el Señor de mi vida, luego que me beneficié de la salvación, rompí el pacto del señorío. Luego que me beneficié de la salvación, rompí el pacto del señorío. Seguí yo gobernando mi vida. Jesús no es más mi Señor, es mi Salvador. Y usted me dirá, no, pastor, Jesús es mi Señor también. Pues eso representa que tú le dejes el control de tu vida a Él. Que tú te rindas a Él. Que tú le entregues todo absolutamente a Él. Lo opuesto de la falta de oración. Lo opuesto es la oración ferviente, constante, la oración clamorosa delante de Dios. Fíjense lo que dice el Señor en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica.
Eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, la súplica en el Espíritu. Ahí nos aclara la palabra del Señor, que no podemos orar nosotros en nuestra mente. El problema que tenemos es que nos hemos habituado a orar de mente, oración de mente solamente. Y muchas veces somos capaces de coordinar hermosas oraciones. Pero si la súplica no es en el Espíritu, no acomoda delante del trono de la gracia, ¿sabe usted? Porque ahí no está hablando de mi espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice que es Él el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y la palabra del Señor dice que no podemos orar como conviene porque no sabemos. Es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede delante de Jesús y Jesús intercede delante del Padre. Mientras no tengamos una revelación de eso, nuestra vida de oración no va a cambiar. Vamos a ser robot orando. Y no tenemos palabras y se nos acaba el tiempo y no sabemos qué decir y ya se me acabó, ya no tengo más repertorio, ya no sé por qué orar. Pero si le dejas al Señor, si le dejas al Espíritu, al Señor tu oración, si le dices clama a través de mí, olvídate solamente los nombres de Dios que están allá escritos. Y los desafío a que usted tome en esta semana 5 nombres de Dios y averigüe el significado de esos 5 nombres de Dios. Y ore y adore el nombre del Señor, así como dice el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. ¿Por qué el Señor se llama la rosa de Sarón y el lirio de los valles? ¿Por qué el Señor se llama Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué el Señor se llama el gran yo soy? ¿Por qué el Señor se llama Jehová Jireh? ¿Por qué el Señor se llama Jehová Adonai? ¿Por qué el Señor se llama Jehová Shalom? Anótelo y dele gracias al Señor y adora el nombre de Dios, porque es el que le da la paz, porque Él es el que le da el gozo, porque Él es el que lo llena, porque Él es el que le provee, porque Él es Jehová Jireh, porque Él es el grande, Él es el poderoso en batallas, Él es el Rey de Reyes, Él es el gran yo soy. Denle gracias al Señor por sus nombres, porque cada nombre del Señor representa un área de su carácter. Y el tiempo se le va a hacer eternamente. Yo creo que ahí atrás hay 153 nombres y todavía faltan. Y comienza a darle gracias a Dios. Glorificado sea tu nombre, Jireh. Glorificado sea tu nombre, Adonai. Glorificado sea tu nombre, Shalom. Glorificado sea tu nombre, Alfa y Omega. Glorificado sea tu nombre. Y entre en la profundidad de los nombres de Dios. Entre en la profundidad de los nombres de Dios. Y el repertorio nunca se le va a acabar. Siempre va a tener que cortar su tiempo. Porque ya estuvo 1 hora, estuvo 2 horas en la presencia del Señor. Ya tiene que irse a trabajar o a hacer otras cosas. Pero ¿sabe qué? Nunca va a cortar su tiempo con el Señor porque no tiene que más decirlo. Nunca. Hay 150 salmos de alabanza, de gratitud, de adoración. Hay miles de pasajes en la Sagrada Escritura que nos hablan de la magnificencia de Dios, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Nunca se nos va a acabar el repertorio en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué actitud tomarás frente al espejo de tu vida espiritual? Frente al espejo de Dios de tu vida espiritual. ¿Qué actitud tomarás? Deja de engañarte a ti mismo. Identifica aquello que te está impidiendo crecer. Deja
de engañarte a ti mismo. Identifica aquello que te está impidiendo crecer. Aquí hablamos de 5 cosas, pero podríamos seguir hablando toda la tarde de cosas que nos impiden el crecimiento. Comienza a leer la palabra del Señor y a identificar las cosas que te impiden crecer en tu vida espiritual. Hay llamado. Aquí en este lugar parecería que son pocos, pero aquí hay personas llamadas y marcadas por Dios, selladas por Dios, con llamado grande y profundo. Y el crecimiento está estancado. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recuerda que el propósito por el cual se nos da el privilegio de poder ver la gloria del Señor es para ser transformados a su imagen. Fíjense, quiero leer este concepto. Recuerda que el propósito por el cual se nos da el privilegio de poder ver la gloria de Dios es ser transformados a su imagen. Pero pastor, ¿dónde está eso que podemos ver la gloria de Dios? En la palabra del Señor en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la imagen, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros, aquí no hay nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y todos nosotros tenemos la capacidad de mirarnos, dice como en un espejo, la gloria de Dios. De mirar como en un espejo, la gloria de Dios. Cuando tú buscas la presencia del Señor, y la presencia del Señor desciende sobre tu vida, y como dicen, se enchinan los pelos, se paran los pelos, y hay algo, alguna atmósfera que te envuelve, y comienzas a llorar, es la presencia de Dios. Es la gloria de Dios que te abrazó. Es la gloria de Dios, y Dios nos va dando cada día mayor y mayor revelación de su gloria. Por eso es que anhelo con todo mi corazón la presencia manifiesta de Dios en este lugar. No me voy a cansar de clamarle a Dios por la presencia del Señor en este lugar. La presencia palpable, la presencia tangible, la presencia real, así como cayó en el templo donde Salomón estaba clamando a Dios. Y que no podamos pararnos por la presencia de Dios. Y veremos si con la presencia de Dios se cae o no se cae usted. Si se cae con la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, que en el templo los sacerdotes y los ancianos no se podían parar. Estaban todos clamados en el piso, de rodillas, adorando al Señor. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso es lo que hace la gloria de Dios. Esa gloria pesada, esa Shekinah de Jehová, que desciende y usted no puede caminar. Dice que el templo se llenó de humo y la gente no podía caminar por la presencia de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros lo hemos leído eso muchas veces, pero creemos que eso es una historia. Es una historia, pero es una realidad. No es un cuento del pasado, es una realidad viviente. Y eso se puede dar en este lugar. Lo mismo se puede dar en este lugar, pero depende de nuestros corazones. No siempre estaremos mirando por el espejo, ¿sabía usted? No siempre estaremos mirando por el espejo. Y llegará un día en que tengamos que pararnos cara a cara frente al Señor. Y quizá usted nunca ha visto este pasaje desde este punto de vista.
Pero sí, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 13:12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, como el Señor te conoce. Así te vas a ver delante de tu presencia, así vas a estar desnudo y descubierto. No vas a tener excusa, no vas a tener absolutamente nada que decirle al Señor. No es que yo no tuve tiempo, no es que yo estaba cansado, no es que yo tenía que hacer esto, no es que yo tenía que hacer lo otro. Ahí nos vamos a parar, como Él nos conoce, así nos conoceremos. Y tendremos que agachar nuestra cabeza, y mucho de lo que hacemos por el Señor se quemará como fuego en el fuego, porque fue hojarasca, porque fue heno, porque fue basura, y no fue oro, y no fue plata, y no fueron piedras preciosas. Y de pronto quedaremos desnudos sin que ofrecerle a nuestro Rey de Reyes. Que no vas a perder tu salvación, no la vas a perder, pero sí vas a estar con tus manos vacías. Y todo lo que yo quiero escuchar de mi Dios, todo lo que yo quiero escuchar en su presencia es: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero escuchar al Señor que me diga que mis obras se quemaron, que mis oraciones nunca fueron escuchadas, porque la actitud de mi corazón era una actitud incorrecta, porque la actitud de mi corazón no alegró el corazón de Dios, porque la actitud de mi corazón fue de orgullo, de soberbia, de altivez, creyendo que yo era el men de la película. ¿Y sabe qué, mi hermano, mi hermana? El único men de la película es Jesucristo y su Espíritu Santo. Ellos fueron los que hicieron la obra perfecta. Nosotros solo somos polvo si no estamos en su mano. La única manera de ser transformados es trayendo la presencia manifiesta de Cristo a este lugar. Y eso es lo que anhela mi alma. Eso es lo que anhela, que usted se una al anhelo de mi corazón, que usted se una al deseo de mi alma, y que juntos, hermanos, que juntos traigamos la presencia manifiesta de Dios a este lugar. Si usted tiene algo en esta mañana de que arrepentirse, si el Señor le muestra en esta mañana algo en su vida que no glorifica el nombre de Dios, si Dios le muestra en esta mañana algo que está impidiendo su crecimiento, yo le voy a pedir que usted se ponga de rodillas ahí donde está. Que se ponga de rodillas y le diga al Señor: Señor, quiero entregarte esta área de mi vida. Quiero entregarte, Señor, me humillo delante de ti. Varios días que he estado orando aquí, y he estado orando sentado, el Señor me ha dicho: no te quiero sentado, te quiero postrado. Te quiero con tu cabeza en el piso. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, me arrepiento. Señor, me arrepiento porque me resisto a renunciar a lo que me impide crecer. El Señor quiere que salgas de aquí renovado en esta mañana. El Señor quiere que renuncies a aquello que es una atadura en tu vida. Recuérdese, cuando hay un profundo arrepentimiento, hay perdón de pecados y liberación de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas que están impidiendo que tu vida cambie, que tu vida vaya a otro nivel? ¿Cuáles son esas fortalezas que tú crees que no puedes soltar, que no puedes cambiar?
Esas fortalezas que tú crees que son tan poderosas y que las conoces solo tú, porque están dentro de tu corazón y no se las has revelado a nadie. Pues déjame darte una buena noticia en esta mañana. Ya Jesús la sabe. Ya el Espíritu Santo de Dios la conoce. Y el Espíritu Santo de Dios quiere sacarla en esta mañana. Pero quiere que renuncie de todo corazón. ¿Qué está amarrando tu vida? ¿Qué no está permitiendo en tu vida para que tú progreses? Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Dice la palabra del Señor que al que le busca de todo corazón Él le revelará los íntimos pensamientos de su corazón. Del corazón de Dios te los va a revelar a ti. Dios te va a revelar el propósito de Él para tu vida. Dios te va a revelar las cosas que Él tiene preparadas para los que les aman. Solo te pide que te arrepientas. La fidelidad del Señor no cambia. El Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos.